Ahí está, seguimos compartiendo la mañana del 11, 12 del mediodía con 13 minutos. Hablamos de seguridad informática. ¿Con quién? Con el señor José Luis López, a quien recibimos vía Zoom en esta mañana, en este mediodía. Jota, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. No es Zoom, es Skype, pero Ah, bueno, Skype, estamos perdón, usando perdón, todas las redes, no importa, perdón, perdón. nadie se va a enojar. Ahora, eso yo te iba a preguntar. Yo estoy mirando, por ejemplo, ¿cómo hago para darme cuenta si es Zoom o si es Skype? Depende cómo esté tomada la imagen, porque Skype tiene una característica que tiene más calidad, pero agrega un loguito por ahí de Skype. Y si no, es muy difícil, es algo más técnico y hasta Claro. cholulo, diría, porque hoy día se usan tantos medios para comunicarse entre las personas y más en estos días de pandemia y demás, que han surgido montones de aplicaciones y todas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Mayormente son todas parecidas en el sentido de privacidad, seguridad y demás. Y bueno, el rendimiento depende de mucho, pero los más usados son Zoom, Skype, está Meet también de Microsoft, es decir, hay varias herramientas. Pero creo que se ha inventado un verbo, inclusive, vamos a sumiarnos, porque el Zoom como que acaparó o explotó de alguna manera Y y por sí, eso todo claro, el mundo habla claro. de Zoom más que de otro. Bueno, ¿te acordás que Pero era, bueno, bueno, vamos a mensajearnos cuando vino el furor del mensaje de texto, a whatsappearnos cuando esta aplicación de mensajería instantánea empezó a tener efervescencia? Bueno, así como adoptamos verbos como googlear, que hoy ya nos parece súper natural, y hace unos años decíamos, no, pero ¿cómo que googlear es un verbo? Sí, es un verbo. Bueno, ahora vamos a sumear, y andás a ver a cuántas sí, cosas nos tendremos que adaptar, ¿no? vamos a festejar un Sumeaños o algo por el estilo, que es un cumpleaños vía Zoom. Un O sea, que, cumpleaños, claro. no, un Sumeaños. Bueno, pero lo que no cambia son las costumbres y los usos que se hace de las redes y bueno, y lo que a lo que vamos nosotros, los peligros que nos pueden traer las redes. Por ejemplo, hay un tema que es reincidente de alguna manera, que en este caso se refiere a algo concreto en México, pero que nos recuerda, a ver, aquel tipo de amenazas, ¿se acuerdan de la ballena Perdí contacto azul y con el J, ¿eh? otras? Hola, yo te sigo escuchando, no No, sé no escucho el si me, J. No tengo la no sé imagen, si, no tengo al J. No sé si está hablando, se nos cortó. yo estoy escuchándolos, sigo Ahí te hablando por escucho, las ahí te dudas. escucho, José Sí, Luis. bien. Perfecto, perfecto. Yo nunca, Adelante. nunca. Aquí Houston, adelante, adelante. Acá todo bien, estamos llegando a la luna, pero bueno, yo los estaba escuchando perfectamente y supongo que me escucharon, no sé, bien. Yo sigo No, hablando porque. apenas pusimos la pantalla con esto de alerta por el Goofy humano, ahí se nos cortó. Goofy es el tribilín, ¿no? Correcto, Tribilín, sí, el Goofy, eso en algunos países se utiliza más el nombre Goofy que Tribilín, pero a ver, básicamente es estaba diciendo, renacer por alguna manera de otro tipo de amenazas como el de la ballena azul, ¿se acuerdan? Aquel Sí, programa sí, que, cómo a no. ver, a través de desafíos, obligaba a los, sobre todo adolescentes y menores, a participar en eventos, bueno, que podían poner en peligro su salud. Sí, a Esto es lastimarse, a parte de. autoflagelarse, a inferirse Exactamente. heridas. Bien, esto es parte de algo que ahora también, hablando de nuevos términos, se está denominando como creepypasta. ¿Qué es? Son los creepypasta, como dice ahí, son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de Internet, en foros, blog y demás, pero que generalmente se utilizan para generar no solo miedo, sino también para enganchar a la gente en desafíos, como reitero, en los cuales se ha puesto en peligro la salud, inclusive, sobre todo de los menores, porque según un reciente estudio, la mayoría de los padres latinoamericanos desconocen lo que están haciendo sus hijos a través de Internet. Esto es algo que se aplica en muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo, no solamente en países como en este caso, reitero, esta amenaza explotó en México, pero como sabemos que el tema
de Internet y de las redes no tiene fronteras, por lo tanto la estamos advirtiendo porque es muy probable que surja alguna variante acá en Uruguay. Y básicamente lo mismo, eso, en este caso, aprovechándose de eso que llamamos creepypasta, como estaba diciendo recién, que es un nuevo término, que es en historias cortas de terror y demás, que si no haces tal cosa va a venir en la noche alguien a hacerte algún daño, por decir algo básico, lleva a un peligro que es bastante importante porque muchos eh, de los que participan en las redes son más susceptibles, los menores sobre todo, y el problema está justamente en lo que estábamos diciendo, que la mayoría de los padres no tiene idea o no controla qué es lo que los hijos ven en Internet. Entonces, Permitime, por José eso, Luis. sí, sí, te escucho. ¿Por qué? Porque hace referencia a los padres de Latinoamérica no saben lo que hacen sus hijos en Internet. Me parece que esto es de alcance global, salvo que sea un estudio ubicado, si bien surge en México, que está dentro de América Latina, pero parecería como que somos como otro tipo de seres humanos, los padres de América Latina, que no tenemos ni idea de lo que hacen nuestros hijos. No, se refiere a todo el mundo correcto, pero este informe puntual está enfocado en Latinoamérica, por eso lo del Bien. padres latinoamericanos. Simplemente por un tema de idioma, ¿no? Es decir, porque a veces pasa eso, que pensamos que algunas de las amenazas que existen en otros idiomas o en otros países, Estados Unidos, y en fin, digo, como que no llegan a traducirse al español o no nos amenazan a los que hablamos español. Eso es un poco también un preconcepto que tenemos que erradicar con esto de Internet, porque reiteramos siempre, Internet es global y por lo tanto este tipo de amenazas nos afectan a todos. Simplemente el, la- el denominar a Latinoamérica porque es una estadística que se hizo en Latinoamérica. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de algo puntual porque es lo que ha explotado en los últimos tiempos, que no es nuevo, porque es un personaje que acá estamos viendo que surgió hace mucho tiempo y que es un personaje que nosotros no lo conocemos, pero que es un actor que se disfraza de distintos personajes y creó una serie de máscaras, digámoslo así. Acá vemos uno de las referencias, que en un Instagram en este caso, de 2014, que hizo una serie de fotos con su cara simulando ser Goofy o algo que se parece a Tribilín, Mm. digamos. Pero el tema, reitero, que esto ha sido tomado para generar otro tipo de mensajes que obligan a los que caen en los mensajes esos a realizar una serie de desafíos para no ser atacados por este personaje malicioso. Ahí viene lo del famoso creepypasta, como decíamos recién, que es un término que sería bueno que lo tengamos en cuenta porque se refiere a cualquier tipo de historias cortas que se comparten a través de Internet, pero que mal utilizadas, en realidad no creo que haya una manera buena de utilizar esto, pero que enfocadas sobre todo en generar temor en los más vulnerables, que generalmente son los niños y los adolescentes, y muchas personas también, lo lleva a realizar desafíos para no ser víctimas de esto. O sea, es una pesadilla en las redes sociales, por decirlo de una manera un poco más, más directa. Y esto, como actualmente se ha estado propagando bastante, es que hacemos referencia al mismo para que los padres tengan en cuenta que cuando aparecen este tipo de imágenes puede traer atrás una amenaza que los padres desconocen por aquello de que muchos no están examinando o no saben examinar o no quieren comprometerse con el mundo digital de sus hijos, de los adolescentes y los niños. Por eso es mi interés bueno, como siempre en este tipo de charlas, de hacerlo, visualizarlo para que los padres tengan conciencia de que esto puede pasar y se puede estar pasando a sus hijos sin que ellos sepan. Y puede llevar a casos digo, extremos, como pasó con la ballena azul, que una serie de amenazas que llevaba inclusive al suicidio, llevó al suicidio lamentablemente, perdón por la voz, siempre me quedo sin agua, llevó al suicidio de muchos adolescentes y niños
Y bueno, no queremos que esto vuelva a pasar, pero obviamente todos los días surge algo diferente y por eso es bueno tenerlo en cuenta para, bueno, estar por lo menos actualizados sobre esto en lo que está pasando en las redes. A propósito, hace unos días, unos poquitos días, se realizó en Uruguay la tercera edición de lo que se llamó Jornada de Ciudadanía Digital, que fue organizada por AGESIC y el Plan Ceibal. Y lo interesante de esto fue algunas conclusiones a las que se llegó con esta jornada, que es, bueno, se puso una radiografía del uso de las redes, de Internet y demás en Uruguay en 2019 y 2020. Y entre algunos datos interesantes que aporta es que 9 de cada 10 personas en Uruguay son usuarias de Internet y 8 de cada 10 al menos son usuarias diariamente, o sea, de forma diaria participan de alguna manera en el uso de las redes o se conectan a Internet. Eh, Hay otro tema importante en esto, que aparte de la cantidad bastante interesante, que es más que en otros países, es que las personas con menos nivel educativo tienen un uso menor y menos diverso. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente la mayoría de los usuarios hacen uso del celular en nuestro país y en otras partes del mundo. El celular tiene una limitación, o sea, si bien es más masivo, tampoco accede a ciertos niveles a ver, de información que puede ser un poco más, más interesante o más comparativa o más diversa con la cantidad de uso que se le puede dar a Internet, que las computadoras. Pero en nuestro país el uso del celular es masivo prácticamente, el 90% lo utiliza de forma diaria, en cambio la PC y las redes a través de la PC es menos utilizado, aunque llega a un 60%, y entre las a ver, conclusiones que llegó este evento que da para mucho, si estoy dando algo muy somero, muy corto, es que si nuestro país ha avanzado muchísimo en el tema de divulgar lo digital entre la audiencia, todavía nos falta hacerlo a través de la masividad del acceso. Es algo que tenemos un debe a pesar de que siempre decimos que Uruguay es una de las mejores redes de comunicación que tenemos a través de Internet, que es la mayor cantidad de usuarios y demás. Hay muchos lugares que no tienen acceso a un Internet rápido, por ejemplo. Eso está cambiando, porque lo de la fibra digital, lo hemos dicho nosotros muchas veces, estamos en un nivel espectacular en Uruguay comparando con otros países. El tema es que no se llega a todos los rincones del país. Ese sería el problema o, digamos, la conclusión más importante de esta reunión, de esta conferencia que se realizó, para tener en cuenta que el gobierno actual está actuando, se supone, para llegar a un nivel masivo del uso de Internet en los departamentos en los que todavía no se llega de forma masiva, porque acá lo importante es el acceso masivo, no solo a través del celular, que tiene sus limitaciones, sino también a través de la computadora, aunque se usa menos, pero tiene más posibilidades de generar o de encontrar elementos que puedan facilitarnos la vida a los uruguayos. Simplemente lo comento porque, bueno, se ponen en realidad o en contexto cuál es el uso real de nuestro país a través de las redes sociales, perdón, a través de Internet, el acceso a Internet que tienen las redes sociales en este informe, en esta conferencia organizada por AGESIC y el Plan Ceibal de hace unos días acá en nuestro país. Otra de las cositas que tenía por ahí, no sé si surge alguna pregunta, te pido que me la vayas No, no, dale tranquilo, este, José Luis, te escuchamos comentando, porque a veces, atentamente. como tenemos a veces poco tiempo, como Por eso, no, que no te quiero no, interrumpir. Porque además yo te hago una pregunta y nos vamos no, por las ramas, entonces me llamo suele pasar, silencio. pero a veces yo siempre me pierdo un poco en esto. Otra cosa interesante en la cantidad de cosas, de información que Me, hay. me hacen señas Sí, de ir redondeando, José Luis, si como podemos. siempre, ya me imaginaba, bueno, los quiero a todos por ahí. No le veo la cara, pero le mando un beso grandote. Acá también te queremos todos, ¿eh? Bueno, para hacerlo, para irlo redondeando como me piden, hay una herramienta, Apptopia se llama,
que nos da a ver, porque esto es curioso e interesante también para saber qué está pasando en nuestro país. Nos da qué aplicaciones son más utilizadas en móviles en distintos países. Acá estamos viendo en Uruguay, en concreto, en este caso, Google Play. Podemos filtrarlo, por ejemplo, en este caso por categorías que es sociales, social network, y vemos que la aplicación más utilizada en nuestro país en los últimos tiempos, esta como vemos en la fecha, esto corresponde al día de ayer, la última actualización, es TikTok. O sea, TikTok hoy día está en el ranking número 1 de las aplicaciones más utilizadas en Google Play en este caso. Instagram le sigue en segundo lugar, Facebook en tercero, Facebook Lite es una versión de Facebook, cuarto Facebook sería lo mismo, pero son dos versiones distintas que se instalan en el programa, pero corresponden a Facebook. Snapchat, que realmente en otras partes del mundo no es tan utilizada. Y bueno, en el caso de Google, en el caso de Apple, las aplicaciones más utilizadas, o sea, en los iPhone, es Facebook, WhatsApp Messenger, Messenger lo mismo, por otras aplicaciones no tan utilizadas, Telegram Desktop, una variante de WhatsApp que es de origen ruso, pero que es muy utilizada, sobre todo por empresas. Y simplemente quería dar un pantallazo de cuáles son las herramientas, o mejor dicho, las aplicaciones más utilizadas en nuestro país en los móviles de Android, que son los más usados, y en los de iPhone. Hay una diferencia ahí que no nos da el tiempo para estudiarlas, pero que creo que se relaciona con aquello que estaba diciendo, que el uso masivo de Internet a ciertas aplicaciones también hay una diferenciación en los niveles de educativos, en los niveles de posición social que tienen quienes los utilizan. Obviamente José Luis, Android sabés es que muy está utilizado. muy bueno esto. Me parece que además de profundizar en esas diferencias que vos decís que quedarían para la próxima, me gustaría volver sobre este tema para de repente hacer un análisis de ver por qué tales o cuales aplicaciones, porque acabas de mostrar TikTok, la aplicación hoy por hoy más utilizada en Uruguay. O sea, es un furor de esta aplicación china que, bueno, ha llegado también en forma muy lúdica, ¿no? Porque los videos de TikTok hay cosas que son muy graciosas, hay otras que son bastante bizarras, pero bueno, en definitiva, el ver si podemos tener una mirada un poco, no digo sociológica, pero tratar de entender el por qué se generan estos fenómenos que ponen a las aplicaciones aquí en Uruguay en primer lugar, en segundo, en tercero. Lo dejamos para la próxima, ¿te parece? Correcto, correcto. Simplemente muy rápido, TikTok, como estamos viendo, se utiliza mucho en Android, mucho más que en iPhone, donde no aparece. Y hay otra cosa que sí, no da el tiempo para mencionarla, pero en ambas plataformas hay un juego, el Among Us, no sé si lo conocen, es el más utilizado hoy día en nuestro país. Vamos a hablar después de Among Us, que es una aplicación bastante adictiva, que es un juego que está suplantando inclusive a TikTok en el uso de las redes. Y es un juego. Pero obviamente nos da para muchos, así que a Vamos a dejarlo volver para sobre las el tema. próximas. José Luis, Exactamente. buenísimo. Muchísimas gracias como siempre por mantenernos alertas y enseñarnos sobre seguridad informática. Te mando un gran abrazo, seguí cuidándote y hasta la semana que viene. Lo mismo, cuídense todos y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. José Luis López pasaba por la mañana del 11 con la seguridad informática. Nos está convocando el móvil ya en el final del programa. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Sí, nos trasladamos ahora al exterior. Estamos en la Plaza de la Torre del Vigía porque estamos con el diputado por el Partido Colorado, Eduardo Linger, quien fue, que como también adelantamos antes, el impulsor de este decreto hace unos 16 años, por lo que hoy se celebra el Día del Departamento de Maldonado. ¿Es así? Así es, feliz día a todos los maldonadenses. Pese que van pasando los años y que incluso en su momento realizamos esta publicación que lleva el prólogo de la historiadora Maruja Díaz de Guerra, a quien le dedicamos este día, que ha fallecido recientemente y quien tanto aportó a lo que es la historia, se sigue hablando del Día de la Ciudad. Nosotros tenemos cifradas expectativas, por más que ya han pasado varios gobiernos de diferentes colores, que se comprenda que este es un día de reforzamiento identitario, de reencuentro de los puntaesteños, de los aigüenses, de los piriapolenses, pandiazuquenses, carolinos, maldonadenses, es decir, impulsamos el decreto que se aprobó para reivindicar lo que era el sentido de pertenencia que deben tener aquellos, o que debemos tener todos aquellos que vivimos en toda la zona geográfica y la circunscripción de los 8 municipios de Maldonado. El tiempo ha pasado. En el 2005
de buena fe el Parlamento, pero cometiendo un error, se habla del Día de la Ciudad y fueron los festejos por los 250 años del proceso fundacional. Pero en realidad nosotros pudimos de alguna manera solucionar lo que fue ese aspecto y en el año 2012 la ley 18.996, en su artículo 346, del 7 de noviembre precisamente del 2012, establece el 19 de octubre como el día del departamento, es decir, acompasa lo que fue la iniciativa nuestra con ese decreto que de alguna manera, yo lo decía hace algunos instantes, no buscaba otra cosa más que unir a todos los maldonadenses y aquellos que año a año se radican en la zona y que muchas veces hay que también estimularlo en lo que es el sentido de pertenencia y de revalorización de lo que son, por ejemplo, todos nuestros espacios históricos, como donde estamos hoy, Torre del Vigía. Esta fecha se toma teniendo en cuenta, a sugerencia de la historiadora Díaz de Guerra, que ya lo hacía mención en sus tomos de Historia de Maldonado en el año 88 y lo sugiere a los investigadores Escaso y Cayo a través de esa nota que nosotros pedimos, porque cuando propusimos que se estableciera la fecha, dijimos que se consultara a quienes manejaban datos históricos. Ellos lo cotejan, ¿verdad?, con el archivo de Indias y es la primera fecha o mención que se tiene sobre la orden del rey de poblar lo que era la isla de Maldonado, o sea que va más allá de la jurisdicción de nuestra ciudad. Entonces hoy es una fecha especial para todo el departamento de Maldonado porque habían, ¿no?, flyers que hablaban sobre una fecha, otra sobre otra. Lo importante es aclarar y también recordar, ¿no?, que hace unos 15, 16 años ya se celebra este día y que continúa avanzando los festejos hoy en el marco de una pandemia con una celebración virtual. Sí, que felicitamos porque de alguna manera no deja de reconocer lo que es la fecha. Nosotros ya estamos trabajando en una segunda edición para seguir aclarando estos aspectos con la documentación respectiva y para difundirlo. Seguramente la vamos a hacer a nivel también de las escuelas y de los centros educativos porque nos parece importante que los estudiantes y aquellos formadores de opinión, los medios de comunicación, tengan en claro fundamentalmente y se estimule para que, vuelvo a insistir con el concepto inicial, los 8 municipios, todo el territorio, quiera Dios que el 19 de octubre próximo tengan actividades que reivindiquen a aquellos que tanto han contribuido a la comunidad, a los espacios históricos, a los espacios públicos, de manera tal que, vuelvo a insistir, tengamos ese sentido de pertenencia maldonadense, no como fernandinos, no como puntaesteños, aigüenses, garzonenses, sino como ese concepto de ciudadanos que nos engloba a todos en el territorio. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes y feliz día para todos. Así es, feliz día para Florencia, todos los que habitamos aquí en el departamento de Maldonado. Marcelo, sí. Yo recuerdo, y le voy a pedir a Elinge que lo ratifique o lo rectifique, cuando se creó este Día de Maldonado, 2004-2005, fue feriado la primera vez que se celebró ese Día de Maldonado. Y se generó la polémica de, bueno, ¿y a quiénes comprende? ¿A los de la ciudad? ¿A los nacidos? Yo soy de Maldonado, pero vivo en otra ciudad. Corresponde, fue un jaleo bárbaro el primer año y el único en el que el 19 de octubre fue feriado. Solo para Maldonado, ¿no? Dice Marcelo que recuerda cuando se comenzó la primera vez este día, celebrarse este día, fue feriado y que pasó, hubo una controversia en que no sabían quiénes adherían a este feriado en todo el departamento. Exacto, tuvo que ver con esa ley a la que yo hacía mención, que tuvo muy buena fe, pero que no acompañó el decreto y además fue justo en el proceso fundacional de la ciudad. Entonces, a partir de ahí se generó esta confusión que nosotros hemos ido subsanando, no lo hablo a término propio, digo nosotros como representantes en los diferentes lugares donde nos ha ido tocando actuar, pero no hemos logrado que las autoridades, insisto, esto no es un tema partidario, ya han pasado 3 gobiernos, que en todo el territorio realmente se cumpla con ese objetivo. Por eso vamos a insistir con una nueva publicación, con el prólogo que también hizo además la historiadora Díaz de Guerra y que en su momento, como mujer formada en la historia, como amante de lo que era el pasado para lograr entender el presente y tener un compromiso hacia el futuro, nos advirtió de que estas cosas iban a pasar y está de su puño y letra aquí en esta primera edición. Vamos a hacer una segunda donde ella nos dijo, bueno,
que seguramente iba a tener el desafío por delante como impulsor de insistir que este era el día del departamento y que por eso era necesario hacer los mayores esfuerzos. Por el legado que ella nos dejó, falleció hace muy poco tiempo, pero tuvimos el privilegio de trabajar con ella en este aspecto, también con los investigadores locales, Escaso y Cairo, pero fue ella quien propuso la fecha. Vamos a seguir insistiendo porque nos parece que son aspectos que tienen que ver con la vida de todos los habitantes y con esa necesidad y ese compromiso de ver más allá de la cerradura de nuestras propias casas y sentirnos comprometidos con todo este territorio tan generoso en naturaleza y al que tanto le debemos como maldonadenses. Muchísimas gracias. Buena jornada para todos. Bueno, Marcelo, ahora sí, nos despedimos y nos volveremos a encontrar mañana en los móviles de la mañana del 11. Impecable, Florencia. Muchísimas gracias por el trabajo de hoy. A ti, a Marcelo Bjurrum, el agradecimiento también al diputado Eduardo Linger por, bueno, también traernos esta referencia de aquella iniciativa que ya hace 16 años. Qué increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh? Gracias a nuestros compañeros del móvil. El saludo para el diputado Linger. Hacemos la pausa y ya venimos.